Save the Children tiene una campaña para que les respeten sus derechos a los niños y niñas. En Colombia, niños, niñas y adolescentes han vivido la guerra durante más de 5 décadas. Soy boliviana, soy mamá adolescente y quiero atención médica para mí y para mí. A mí la campaña Hasta el último niño y niña significa que todos los niños podemos entrar en esa campaña, no importa la edad, ni el tamaño, ni el color. Un medio de comunicación por el cual yo puedo darme a base de mi experiencia de lo que yo pasé. Yo creo que lo que Save the Children está haciendo es de suma importancia, porque nosotros los niños tenemos que alcanzar nuestra meta y nuestro destino. Con mi aporte y mi apoyo dentro de mi organización, sé que puedo ayudar a cambiar el futuro de mi país. En Guatemala estamos en campaña para no al castigo físico y humillante. En El Salvador hacemos campaña para vivir mejor y tener más educación. La campaña en Perú Hasta el último niño y niña está a favor a que se invierta en la prevención del embarazo adolescente. Gracias por estar con nosotros en esta franja de la programación de TN23, el rostro de la noticia. Y hemos visto en nuestra presentación pues de lo que hablaremos hoy, sobre los niños, sobre su protección, sobre los esfuerzos que hacen muchas entidades a nivel mundial y lo más importante a nivel nacional para su protección. Pero especialmente hablaremos sobre una campaña recientemente lanzada. Esta se llama No al castigo físico y humillante hacia los niños. Hoy nos vamos a enterar de qué se trata con nuestro invitado. Les presento al doctor Roberto Cabrera, director de Save the Children Guatemala. Bienvenido, doctor. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de estar ante la audiencia, ante ustedes, para comentarles algo sobre esta campaña que queremos que lleve esperanza y lleve un mejor futuro para nuestra niñez. Para empezar entonces brevemente, el trabajo de Save the Children a nivel mundial y en Guatemala. Nosotros somos una organización que está próxima a cumplir sus primeros 100 años de vida. Nuestra fundadora fue alguien que después de la Primera Guerra Mundial se preocupó por los devastadores efectos de la violencia en la niñez, y no necesariamente sobre la niñez inglesa, porque ella era británica, sino por los niños de los alemanes, porque se dio cuenta que los niños de los vencidos sufrían aún más de los propios niños propios, y eso la llevó incluso hasta la cárcel, porque fue acusada de ser. El juez que la condenó también pagó su fianza de salida, porque estaba inspirado en una persona que no miraba nacionalidad, color, sino que sabía que los niños eran niños y había que hacer acciones para protegerles. Gracias. En el caso de Guatemala, ¿desde cuándo están trabajando? En Guatemala estamos a partir de 1976 con el terremoto y somos una organización nacional desde 1983. Eso quiere decir que hemos estado presentes en la vida del país en momentos muy complejos, desde el conflicto armado interno, el posconflicto y en este momento. Tenemos más de 30 años de estar en el país tratando de trabajar no solamente en lo local, sino también incidiendo en las grandes decisiones que se toman por la niñez en Guatemala. De esa cuenta, pues hemos sido parte de la formulación de la política pública de protección para la niñez, la ley PINA y otros instrumentos jurídicos que tenemos en el país que han ido pues haciendo avances para la protección de la niñez. En todo este tiempo de trabajo en Guatemala, ¿cómo han visto la situación de la niñez en Guatemala? ¿Hay avances en general? Tenemos que reconocer, digamos, que se han ido dando avances en el ámbito jurídico, en el ámbito de la percepción de las personas. Sabemos que hemos ido trayendo a la niñez desde un ámbito muy marginal hacia un ámbito del centro de las agendas. Sin embargo, esto aún dista mucho de ser lo que necesitamos y lo que la niñez en Guatemala necesita para ejercer sus derechos. ¿Qué hace falta? ¿Quién necesita dar el empuje? Realmente aquí tenemos que decir que cuando ponemos al niño al centro, todos los que estamos alrededor de ellos nos convertimos en cierta forma en garantes de sus derechos. Desde el núcleo familiar, la comunidad, los municipios y el país. Y sobre eso entonces cada uno de esos niveles tiene pues un nivel de decisión y un nivel de responsabilidad. En esa parte pues sabemos que el Estado de Guatemala al ratificar la Convención de los Derechos del Niño se hace responsable de que cada uno de esos derechos que están estipulados ahí sean ejercidos por todos los niños y niñas del país.
¿Qué podemos hablar respecto a la inversión que hace el Estado por cada niño en comparación con otros países? Claro, desafortunadamente aquí estamos a la cola, ¿verdad? Nuestra inversión comparada al Producto Interno Bruto en educación, en salud, es de las más bajas de Latinoamérica y en algunos lugares las más bajas del mundo. Eso nos dice que tenemos que hacer todavía esfuerzos más profundos para avanzar en esta agenda. Gracias. Ahora ya hablemos sobre el lanzamiento de esta iniciativa, No al Castigo Físico y Humillante. ¿Esta es a nivel mundial, a nivel local? ¿O cuál es el planteamiento? Sí, Save the Children se ha fijado una ambición para el 2030. Y esto es avances en 3 áreas. Uno es que toda la niñez debe ser educada. Todos los niños y niñas deben tener acceso a una educación de calidad. Luego, el derecho a la supervivencia. Ningún niño y niña debería morir antes de cumplir 5 años de vida. Y el tercero es que todos los niños y niñas deben estar protegidos y ninguna violencia es tolerable ejercida contra la niñez. Esas son, digamos, las grandes ambiciones y la campaña global es eso, ¿verdad? Hasta el último niño y niña. Nosotros no estamos contentos con que, digamos, fijamos una meta del 80% o del 50% o del 40%. Todos los niños y niñas tienen derechos y eso involucra que debemos hacer nuestros mejores esfuerzos para alcanzar a todos. En Guatemala, después de un análisis de la realidad, nos hemos dado cuenta que hay un punto que es sumamente importante y que todavía no tiene todos los esfuerzos necesarios, y es el tema de la violencia. Estudios hechos por UNICEF a nivel global, por ejemplo, nos dice que el año pasado murieron 25,000 niños y adolescentes en Latinoamérica. En Siria murieron 3,000. En África, la mitad de lo que nosotros tenemos en Latinoamérica, siendo un continente donde el último conflicto está terminando ahora en Colombia. Nos hemos acostumbrado a la violencia. Vemos la violencia como normal. Y esto, a nivel de nuestro país, también tiene otras implicaciones. Después de un prolongado conflicto armado, estamos ahora tratando de definir cómo estamos como sociedad. Es totalmente inaceptable, por ejemplo, que el año pasado hayan muerto 1.194 niños y niñas. Que la cantidad de niños que fueron abusados está más arriba de los 6,000 niños que llegaron a la INASIF para hacer una evaluación. Los maltratos físicos domésticos que no significaron un golpe más allá, esos se quedaron sin ser registrados. Aparte de eso, aquello que no deja huella en el cuerpo, pero tiene una gran impresión en el alma y en la personalidad de los niños, como es el maltrato humillante. Es también algo de lo que no tenemos estadísticas, pero si preguntamos a la audiencia o a usted o a mí sobre cuántas veces fuimos expuestos a maltrato físico o humillante durante nuestra niñez, creo que no hay nadie que no levante la mano. Y esa es una de las cosas que estamos nosotros diciendo. Ese maltrato que hacemos en casa es el eslabón más profundo que tiene la violencia en nuestra sociedad. Primero, porque consideramos que es un derecho que tienen los padres y madres de disciplinar a los hijos. Segundo, que es algo que se produce dentro del ámbito y que aparentemente para los padres y madres de familia no va a tener un impacto duradero. Segundo, eso que estamos haciendo en los hogares, lo llegamos y lo reproducimos en otros ámbitos de la vida. Nuestro vecindario, la escuela, el trabajo. Y vamos todos los días asustándonos de lo que vemos en las noticias. Niños asesinados o niños asesinando. Nuestra primera respuesta a veces es, hay que meterlos a la cárcel. Si antes se necesitaba que entraran a los 16 años, ahora hay que meterlos a los 14. La violencia tiene muchas formas de multiplicarse y muchas formas de reproducirse y de mantenerse viva, digamos, en nuestra sociedad. Ya ahora no nos asusta saber que mataron a un niño, queremos saber cómo lo mataron, cuántos balazos recibió, si lo desmembraron o no. Cada vez la sociedad
empieza a normalizar porque dice, bueno, estaba algo metido, estaba en malas o en algo, y normaliza eso. Hace creer que es algo con lo que debemos de vivir y debemos aprender a vivir. Ese es el punto que está haciendo Save the Children durante esta campaña. Es decir, no podemos permitir la violencia hacia la niñez, sea esta física o sea por psicológica, económica, y tenemos que hacer algo. Esa es, digamos, una de las cosas que nosotros queremos puntualizar con esta campaña que estamos lanzando acá. Gracias, doctor. De esa campaña vamos a seguir hablando en el siguiente bloque. Por el momento iremos a la pausa. Hablamos entonces de esta propuesta que ya está en marcha, no al castigo físico y humillante a nuestros niños. Ahora volvemos. Ser invisibles. No a los gritos, insultos y golpes. Con violencia no se aprende. Ponte en su lugar. UNICEF, por los derechos de los niños. Vemos entonces esta pieza impactante sobre los niños, sobre los abusos a los niños. En este caso, pues seguimos hablando sobre no al castigo físico y humillante en nuestros niños, que Save the Children está pues lanzando. Nos sigue acompañando el doctor Roberto Cabrera. ¿Qué piensan ustedes finalmente lograr? Y entiendo que se han propuesto un plazo para lograrlo. Sí, bueno, esperamos en estos próximos 2 años crear un movimiento alrededor de erradicar el castigo físico y humillante en el país. ¿Por qué queremos hacer esto? Primero, necesitamos tener a toda la sociedad en la misma página. No podemos estar unos a favor de que no suceda este castigo y otros defendiéndolo, por ejemplo. Ya tenemos mucha evidencia a nivel mundial de que la violencia solamente genera violencia. Y por lo tanto, tenemos que hacer conciencia desde los mismos padres de familia, desde los mismos maestros, desde esos mismos ámbitos donde los niños deberían de estar seguros, estar siendo tratados con cariño, de que la violencia no es una alternativa. Segundo, es que también haya alguna legislación al respecto. Al nivel de Latinoamérica ya hay muchos países que han elaborado pues un marco jurídico que protege y al mismo tiempo también trata de corregir, digamos, este maltrato que los niños están recibiendo de parte de adultos que deberían de estarlos protegiendo. También queremos que la sociedad en su conjunto se dé cuenta que la violencia no es normal, que tenemos en cada uno de nosotros, desde el momento en que nos levantamos, que tomamos el vehículo para llegar a nuestro trabajo, empezamos o a ejercer violencia o a percibir violencia o a recibir violencia. Y esto lo que hace es escalar realmente el problema. Muchas veces tenemos testimonios de niños que dicen, pues yo sé que mi mamá es una mamá sola que tiene que salir a trabajar todos los días, pero cuando regresa a casa viene tan cansada y también tan frustrada que el único objeto donde puede descargar su ira es conmigo. Y eso lo disfrazamos muchas veces de una disciplina, que si no te pego ahora vas a crecer grande y al ser grande vas a convertirte en una mala persona. También desmitificar toda esta parte de cómo la violencia se ha ido metiendo en las relaciones. Eso de que antes el maestro bueno era el que disciplinaba, y el que disciplinaba era porque tenía la regla más grande en la escuela. Se ha hecho mucho trabajo también diciendo, bueno, si no vamos a tener esas herramientas de disciplina, ¿qué es lo que deberíamos de tener? Y acá también hemos desarrollado también una serie de metodologías en la cual se centra la crianza con cariño, la disciplina positiva, y donde les decimos, esa no es el patrón, pero aquí hay una alternativa para que de verdad podamos disciplinar.
decimos, este niño tiene 2 años y es un malcriado, es travieso. Si le pegan, lo que dicen, los volvemos cuerudos. Cuando realmente tenemos que saber qué es lo que ese niño está sintiendo en ese momento. ¿Por qué es que está haciendo? A veces es una manera de llamar mi atención. Una manera de decir, deja la tablet o deja el iPhone y ponme atención. Entonces, no es únicamente decir, vamos a meter a la cárcel a la gente. Vamos a decir, tenemos que reconocer en Guatemala que la violencia no es normal, que no es una buena herramienta, que debemos de erradicarla, pero que también hay alternativas que podemos aplicar, que ya se han probado en muchos lugares y que también es necesario aplicar acá. Muchas acciones también desde los pueblos indígenas, desde la cultura, también han ido trayendo, digamos, elementos que nos permiten hacer abordajes creativos de lo que llamamos indisciplina, de una manera adecuada sin realmente aplicar violencia. Estamos esperando entonces que estos 2 años nos permita hacer trabajo a nivel de tomadores de decisión, trabajo a nivel de legisladores, trabajo a nivel de medios de comunicación también, trabajo a nivel de maestros, de padres de familia, y que nos pongamos todos en la misma página y decir pues, que la violencia contra las niñas, primero es inaceptable y segundo, ya probado, que no tiene ningún impacto duradero más que el dolor y el sufrimiento que puede traer. Por los lineamientos culturales de tantos años de nuestra nación, de nuestros habitantes, ¿qué será lo más difícil de erradicar, doctor? Primero es esa aparente insensibilidad que tenemos al tema. En lugar de construir, tenemos que desmantelar algunos andamiajes mentales que tenemos sobre el uso que hemos hecho de métodos, tal vez no violentos como tales, pero que sí ejercen daño psicológico o físico a los niños. Esa es una de las condiciones, digamos, importantes. Yo tengo que reconocer que estuve en un colegio católico, pero que tenía muchos elementos de una escuela militar. Y se premiaba a ese colegio precisamente por la disciplina que ponía a los estudiantes. Sin embargo, ahora que reviso mi vida en retrospectiva, creo que pudo haber entrado, la letra pudo haber entrado con amor y no con dolor, ¿verdad? Y eso creo que es algo que tenemos que tomar todos en cuenta. Los padres dicen, es que así me crearon a mí, por eso soy un hombre recto. Pues lo que estamos viendo en este momento es que somos una sociedad violenta. Y tenemos entonces que revisar nuestras acciones. Actualmente tenemos una gran cantidad de información. Uno se mete al internet y pone crianza con cariño y aparecen miles de artículos y documentos de decir cómo podemos hacerlo. Nosotros estamos realmente comprometidos a poder acompañar esos esfuerzos que se hacen en el país. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Gobernación, con algunos garantes que tendrían que tener el sistema de protección de la niñez trabajando adecuadamente y que todavía tienen muchos rezagos, pero decirles, miren, es posible hacer una alternativa, es posible, y no lo estamos diciendo nosotros por aspiración, lo estamos diciendo porque ya hay bastante evidencia que es posible hacer eso, incluso en las sociedades más violentas. Pero se necesitan acciones muy coordinadas, acciones debidamente implementadas, que tengan también largo aliento. En Guatemala tuvimos un conflicto de 36 años, que 20 años después todavía lo estamos tratando de implementar el proceso de paz. Pero hay una paz que no se puede trabajar si no es llegando hasta los senos de los hogares y diciendo que la violencia no es una alternativa. Las cicatrices físicas pues son evidentes, pero las psicológicas, ¿qué podemos hablar de ellas? Para nosotros, trabajando, digamos, en el ámbito de zonas, digamos, que tienen una alta prevalencia de la violencia, tenemos un efecto inmediato, que es lo que llamamos la crisis. Después hay un momento, digamos, en el que podemos hacer algunos ajustes, que es la parte de resiliencia, ¿verdad? Pero los resultados a largo plazo son tal vez los menos predecibles. La violencia tiene una manera de quedarse dormida
y despertar en cualquier momento. Lo que hayamos sembrado en la niñez probablemente resurja en la adolescencia o en la madurez de otra manera. Nosotros estamos tratando de que todo esto, la niñez pueda elaborarla, pueda encontrar, digamos, esas posibilidades que tuvo de tomar una decisión o no, y que sobre eso también aprenda. No podemos esperar que un niño o una niña reaccione de la misma manera que un adulto, porque ellos están en formación. El problema es que por estar en formación, cada uno de esos elementos los pueden meter dentro de su propia estructura de pensamiento y hacerlo ya, digamos, un estilo de vida, una manera de enfrentarse a la vida. Alguien me decía, mire, es que ese niño sicario de 12 años que tiene el valor de tomar una pistola y matar a alguien. Les decía, es que se imaginan cuántas veces esa niña o ese niño recibió un estoy orgullosa de ser tu mamá, o qué bien hiciste las cosas. Realmente con nuestra situación hiciste la mejor decisión. Esos niños han crecido solos ahí. Y entonces cuando vemos algo que nos horroriza o nos paraliza, lo primero que pensamos es que hay que hacer una acción de represión, cuando somos nosotros como parte de esta sociedad los responsables de ir haciendo ese cambio, ¿verdad? Y decir, un asesino o algo no surge espontáneamente. Ha llevado todo un proceso de deshumanización, de dejar su afectividad plana, y eso entonces le permite hacer muchas cosas que en otras condiciones no lo haría. Y es de las cosas que como sociedad debemos hoy de tomarlas hacia adentro y pensar qué tanta responsabilidad tengo yo como persona para que eso se esté dando. Qué tanta responsabilidad tengo yo como padre, como orientador, para que eso deje de pasar. Y también, ¿qué puedo hacer yo para que eso no siga pasando? Porque empezar ahora a buscar culpables es fácil. De hecho, es lo primero que hacemos, ¿verdad? El niño que murió fuera del centro de salud, pues evidentemente en menos de 24 horas las redes sociales hicieron todo lo posible por discernir quién era el culpable y a quién tenían que llevar a la cárcel. Cuando si ese niño hubiera nacido en otro país, primero, no hubiera muerto. Segundo, la culpabilidad que lanzamos a la madre por la irresponsabilidad de tener niños en otro país hubiera sido abordada de otra manera. Hubiera tenido una red social de apoyo. Esa madre hubiera tenido tal vez en algún momento pues una orientación de cómo planificar una familia. Al final solo llegamos al efecto y tratamos de buscar con ese efecto algún paliativo que muchas veces no va a ser efectivo. Doctor Cabrera. Muchas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros y éxitos en esta campaña de Save the Children Guatemala, muy importante, en la cual participamos todos los integrantes de la sociedad. Ahora, agradezco su preferencia y su sintonía. Lo invito a quedarse aquí en TN23, la frecuencia correcta, si quiere noticias y programas de contenido. Con permiso.